Se lo voy a poner acá para poderlo seguir. Buenas noches, estamos en vivo. Buenas noches a cada uno de ustedes que nos están siguiendo a través de las redes sociales, para nuestros compañeros de las diferentes instituciones. Esta noche es un gusto poder compartir este tema que nos ha unido a grandes profesionales en este tema, como es el doctor Amable Sánchez y el doctor Juan Carlos Oliveros. Esta conferencia del día de hoy está siendo organizada por el Centro Conocer en colaboración con el Centro Aprendiendo Juntos. Y también, por supuesto, con el apoyo de nuestros compañeros de la red de instituciones que están a nivel de todo el país y a nivel internacional. Me voy a permitir hacer referencia a cada uno de ellos. Están desde Loja, desde la Universidad Técnica Particular de Loja, tenemos dos institutos que nos están apoyando, el INEDUC, el Instituto de Educación, y el grupo de investigación Edulfan de Familia. Desde la ciudad de Loja también está ACUNAR, ¿sí? Y también tenemos a EVA. Muchas gracias por su apoyo, compañeros, y por todo el apoyo que tenemos con ustedes a través de las redes sociales que ahora mismo están. Está desde Quito, Psicodidac, está también Musa. Agradecerles a cada uno de ustedes por su apoyo y comentarles que más adelante van a haber talleres y continuamos con estos temas. Este es el cuarto taller de la formación para padres de este año. El tema que ahora nos une es el tema del envejecimiento saludable. Quizá muchos de nosotros nos hemos venido trabajando muchísimos temas en relación a nuestros pequeños, pero desde Conocer nos dijeron, ya es hora de prepararnos y preocuparnos de nuestros adultos mayores, de los que ya están más grandecitos en casa y que también requieren de nuestro cuidado y de nuestro apoyo. En función de ello es que tenemos ahora a dos grandes profesionales. Y quiero invitar y quiero pedir al doctor Amable Sánchez que nos dé unas palabras de bienvenida hasta que ingresemos un poco más de participantes y no se pierdan este tema tan importante. Muchas gracias. Quiero agradecerles de todo corazón a todos ustedes por darme la oportunidad de brindar en algo mis conocimientos y compartir con todas las personas que estén siguiéndonos a través de este medio de difusión. Para mí fue una gran sorpresa el que me hayan designado para hablar sobre este tema tan importante como es la demencia senil. Espero que al final de la misma, toda inquietud, especialmente de tipo neurológico o neuroquirúrgico, pueda de una u otra manera satisfacer las necesidades de cada uno de ustedes. Muchas gracias y estaré siempre presto para compartir los conocimientos y mis criterios junto a ustedes. Y de esa manera, pues, salir, como se dice vulgarmente, del manto oscuro de la ignorancia para aprender alguna cosa, porque todos los días terminaremos aprendiendo algo. Muchas gracias por la invitación y ustedes me indicarán cuándo empezamos. Ok, muchas gracias, doctor. Doctor Juan Carlos. Bueno, mi estimada Mónica y a todos, un cordial saludo. Les agradecemos mucho que nos estén acompañando y siguiendo como siempre en sus programas. También, por supuesto, agradecemos al doctor Amable, a profesionales de su calidad que nos acompañen, que nos brinden su conocimiento. Quiero que no desaprovechemos esta oportunidad de hablar con un maestro como el doctor Amable, que además de neurólogo, también ha trabajado en neurocirugía y es un médico muy reconocido en Ecuador, y con toda seguridad vamos a tener mucho que aprender de él el día de hoy. Para todos, pues por supuesto, es importante que comencemos a hablar del adulto mayor también, que no solamente nos quedemos en los momentos cognitivos asociados a la infancia, sino vamos a ir a prepararnos también para comenzar a abordar estos temas tan interesantes y tan necesarios de lo que es el envejecimiento cognitivo saludable y, por supuesto, el envejecimiento neurológico saludable. ¿Quién más que el doctor Amable para darnos esta información y para acompañarnos el día de hoy
y de verdad, pues doctor, también en nombre de la red, mil gracias por haber aceptado esta invitación y pues esta es su casa, por supuesto. Muchas gracias y gracias, Mónica, por estar moderando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. Voy a permitirme leer un poco del currículo del doctor Amable Sánchez. Él es neurólogo clínico y neurocirujano. Es ex docente de la Cátedra de Neurología, Neurocirugía de la Facultad y de Medicina, del Departamento de Neurología y Neurocirugía, ex médico tratante del Hospital Militar de Loja. Es un gusto tenerlo, doctor. Le dejo con su tema. Perdón, antes de esto, quiero comentarles a cada uno de ustedes que en la metodología al final tenemos las preguntas. Entonces, si hay inquietudes, no duden en hacerlas, que las estaré leyendo. Muchas gracias. Le doy paso, doctor. Bien, muchísimas gracias. Repito nuevamente, el tema con el cual voy a compartir de ustedes es el cuadro del envejecimiento cerebral. Es un tema bastante árido, un poquito medio fuerte tratar de entenderlo, pero lo voy a tratar de hacerlo de una forma muy didáctica y para entender su funcionamiento y el envejecimiento fisiológico del cerebro, voy a tratar de hablar un poquito sobre la parte de la embriogénesis, un poquito de la parte de la fisiología vascular y de esa manera poder entender las diferentes alteraciones de la estructura neuronal. Porque el cuerpo, pues, todo, desde el momento en que nacemos empezamos a envejecer. Desde el momento en que estamos engendrados empezamos a envejecer. Entonces se envejece nuestra piel, se envejece nuestro sistema cardiocirculatorio, se envejece nuestro sistema respiratorio y por lo tanto también se va a envejecer el sistema nervioso, tanto central como el sistema nervioso periférico. El ser humano capta, comprende y recibe todos los estímulos a través de sus exteroceptores que se encuentran en la parte periférica del cuerpo, a través de los corpúsculos que se llaman corpúsculos de Ruffini y de Meissner, a través de los órganos de los sentidos como es el olfato, la vista, el oído. Todos esos son puertas de entrada para que la persona podamos captar y entender. Por lo tanto, el cerebro, el sistema nervioso, cuando está formándose en los primeros días, en las primeras semanas intrauterino, ya tiene en cierta forma su sistema nervioso en proceso de formación. Por lo tanto, todo estímulo, sea agradable o desagradable, va a ser captado por esa persona, va a ser captado por ese niño. Y desde ese entonces, esa persona, vamos le dando nuestra seguridad en su formación, en su personalidad y en su parte afectiva para cuando el niño o la persona llegue a su estado de madurez. Y eso nos garantizamos con la formación embriológica de tres partes principales del cerebro, que es la parte anterior, parte media, parte posterior, llamámoslo la región del prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. Y esas estructuras, para garantizar su buen funcionamiento, para que empiece a hacer sus pininos cerebrales, necesita de un buen aporte de oxígeno. Y un aporte de oxígeno lo vamos a llevar a través de la sangre, a través de la hemoglobina, ¿no es cierto? Y necesita también el consumo de glucosa. Si nosotros tenemos todas esas tres cosas bien equilibradas, pues nuestro sistema nervioso marchará bien. Pues el niño nace, ¿no es cierto? Al momento que el niño nace, nosotros también empezamos a envejecer. Físicamente envejecemos, pero el cerebro va ganando cada vez más experiencia. ¿Por qué? Porque es un órgano receptor de todo estímulo, Entonces se va liberando de esa manera ciertas sustancias químicas a nivel cerebral que van a contribuir al funcionamiento de todo el sistema cerebral, el sistema digestivo, el sistema circulatorio. Esas sustancias químicas que se elaboran en el cerebro vienen a ser los neurotransmisores. Entonces, mientras haya un buen estímulo, va a haber una conducción a través de las neuronas, va a llegar a las vesículas presinápticas, se estimula y se produce la descarga de los neurotransmisores.
y esa descarga va a caer a nivel de la hendidura sináptica y posteriormente en los receptores postsinápticos. Es importante hablar esto porque luego vamos a hablar en el envejecimiento del por qué se va produciendo el deterioro cognitivo fisiológico de la persona. Bien, ese sistema de desembolso de los neurotransmisores también se ve funcional a través de, o garantizamos su funcionabilidad a través del sistema circulatorio. Entonces hablamos allí de un sistema circulatorio anterior y un sistema circulatorio posterior. El anterior, a través de las carótidas, que va a dar y nos va a permitir todo lo que es el funcionamiento de los lóbulos frontales, temporales y parietales, occipitales, ¿no es cierto? Ahí van las partes del área cognitiva. El funcionamiento o el sistema circulatorio posterior, a través de las arterias vertebrales, se va a encargar, miren lo que es hermoso el sistema nervioso, se va a encargar de vascularizar lo que se relaciona todo o lo que es el tallo cerebral. Entonces, vamos a tener un buen funcionamiento a nivel de bulbo, de protuberancia, mesencéfalo, cerebelo. Al tener ese equilibrio del funcionamiento del tallo cerebral, entonces ya vamos viendo que el cerebro está controlando todo, hasta el movimiento del dedo pulgar lo controla el cerebro. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí, tenemos los pares craneales, a través de lo cual nos estamos asegurando ya del funcionamiento cardíaco, a través del nervio neumogástrico. Tenemos ya la vascularización del cerebelo, con lo cual ya tenemos toda la coordinación de los movimientos finos, ¿no es cierto? Cuando vamos a operar, necesitamos una coordinación, una buena praxia. Entonces tenemos ya el funcionamiento cerebeloso. Y de esa manera hemos garantizado ya el funcionamiento anterior y el funcionamiento posterior. Teniendo en cuenta que para que ello se dé, debemos tener un buen aporte de oxígeno. Y es así que en las personas adultas de unos 60, 70, 80 años, ellos tienen un consumo o un aporte de 47.7 ml de sangre por minuto y por cada 100 gramos de masa cerebral. Y eso tenemos un aporte de oxígeno de un 2.7, de igual manera, ml por minuto y por 100 gramos de masa cerebral. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la persona adulta, el flujo sanguíneo disminuye y, por lo tanto, el oxígeno también disminuye. En un cerebro, en cambio, normal, un cerebro joven, el aporte sanguíneo es de 57.7 ml por minuto y por 100 gramos de masa cerebral y un aporte de 3.5 ml de oxígeno. Entonces damos cuenta que el cerebro joven tiende a captar más las cosas porque tiene un mayor aporte sanguíneo, un mayor aporte de oxígeno, una mayor cantidad de glucosa. Si tenemos en cuenta que la glucosa que recibe el cerebro es de 5.6 de igual manera miligramos por minuto y por 100 gramos de masa cerebral. Tenemos todo eso funcional, equilibrado, el funcionamiento está perfecto. Va pasando el tiempo, se va formando ciertas capas lipídicas, ¿no es cierto?, a nivel de los vasos cerebrales. El corazón va teniendo ciertas alteraciones de su ritmo cardíaco, ¿sí? Van habiendo problemas de tipo respiratorio. Y eso automáticamente, conforme va pasando el tiempo, va afectando, va produciéndose microinfartos cerebrales, se va produciendo ciertas zonas hipóxicas y se va alterando ya el funcionamiento cerebral. Pero el funcionamiento cerebral, llegando al envejecimiento cerebral, hablamos de lo fisiológico, no hablamos de lo patológico, no vamos a hablar de los infartos, no vamos a hablar de los procesos de hidrocefalia, sino vamos a hablar ni tampoco de muerte neuronal. Eso que quede bien claro. Es lo que lo va a diferenciar del envejecimiento. El envejecimiento no es otra cosa más, sino que la disfunción de toda la estructura del sistema nervioso. A través de las neuronas, a través de las dendritas, entonces la vesícula presináptica que hace algún rato hablaba, se vuelve más endurecida. Entonces los estímulos que van a través de la dendrita, del axón, ya no son suficientes como para que se produzcan las descargas de los neurotransmisores, de la acetilcolina, de la adrenalina, de la serotonina,
y por lo tanto también ya el espacio o la hendidura presináptica o sináptica se hace más ancha y los botones receptores de igual manera se vuelven más atrofiados. Entonces ya no hay una suficiente conducción de los neurotransmisores, que esa es la vida del cerebro, es la vida por tanto del ser humano. Por lo tanto, ha habido una disminución del flujo sanguíneo a partir de los 60, 70 años, cuando se produce el envejecimiento cerebral. ¿Sí? Ha habido una disminución del flujo sanguíneo, ha habido una disminución del aporte de azúcar, de glucosa, y ha habido una disminución en el aporte del oxígeno. Entonces, disminución de flujo sanguíneo es igual a disminución de flujo de oxígeno, y ello es disminución en el consumo de azúcar, de glucosa. Y de esa manera se produce el envejecimiento fisiológico del sistema nervioso. Claro que depende de muchos factores allí, ¿no es cierto?, con los cuales podemos prevenir las patologías como la hipertensión arterial, como la obesidad, el sedentarismo, el alcohol, el cigarrillo. Todos esos son factores que de una u otra manera van a alterar el envejecimiento cerebral, pero ya no fisiológico, sino de tipo patológico. Al producirse esas alteraciones, que cuando el paciente llega, pero no vemos signos de focalización, llega a la consulta, pero no vemos signos de focalización, es decir, yo no veo en el paciente una hemiplegia, yo no veo en una paciente una afasia, o sea, no poder expresarse bien, ¿no es cierto?, no hablar, pero vemos que en él existe un cuadro confusional, las amnesias, las lagunas. Entonces ya nos pone sobre alerta al médico. ¿Qué está pasando con su cerebro? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es un envejecimiento fisiológico o es un envejecimiento prematuro? Y entonces vienen ya los medios de diagnóstico. Bien, vamos a partir de algo. Quiero tratar de descartar un infarto. Si el viejito ya no camina bien, tiene una alteración en la marcha, una marcha lenta, bradicíclica, lenta, muy lenta, tiene cuadros confusionales, una desorientación temporoespacial. Entonces queremos ver a qué se debe. Pues es que el ventrículo creció, ¿no es cierto? Y al crecer está comprimiendo la cápsula interna. Y la cápsula interna sabemos nosotros pues que no es otra cosa más sino que la vía piramidal, que es la que controla todo el movimiento y la motilidad del ser humano. Pues vamos a descartar si hubo un infarto a nivel de la cápsula interna y pedimos ya una tomografía. Entonces ya nos vamos metiendo poco a poco a los medios de diagnóstico. Entonces pedimos una tomografía cerebral, simple o contrastada. Y vemos que se va a ver cambios, no vamos a ver áreas hiperdensas, que son sinónimos de sangrado, no vamos a ver áreas hipodensas, que son signos de procesos isquémicos. Entonces, ¿qué está pasando con ese cerebro? ¿Por qué el paciente está medio alterado en su coordinación de ideas? Entonces vamos a ver, nos vamos a encontrar que la disminución del flujo sanguíneo ha ocasionado, pues, en esa persona un aplanamiento de las circunvoluciones cerebrales. Ha ocasionado una profundización de la fisura interhemisférica, como de los surcos cerebrales. Y de pronto ya vamos a ver que se va produciendo ciertas calcificaciones de tipo fisiológico, pero que están en relación con el proceso del avance de la edad del paciente. Entonces vemos la calcificación de la hoz del cerebro, calcificaciones de la glándula pineal. Pero pero ¿por qué el pacientito y el viejito se comienza a orinar? ¿Y por qué tiene esa marcha lenta? Entonces vemos de pronto que los ventrículos han crecido, se han agrandado. ¿Pero por qué se agrandan? No es que ha aumentado el líquido cefalorraquídeo en la cabecita del viejito, no, sino que simplemente la masa cerebral ha disminuido. Su consistencia se ha hecho un poco más plástica, más flexible, y la cantidad de líquido cefalorraquídeo se ha expandido. Y eso es lo que simplemente comprime la cápsula interna, y eso es por qué el viejito trata de caminar o camina muy lentamente. Y al disminuir la masa cerebral, automáticamente se comprime ciertas estructuras, como este lóbulo paracentral, ¿no es cierto?, que es el que controla el detrusor de la vejiga. Entonces el viejito comienza a tener incontinencia vesical. Queremos estar un poco más seguros, hacemos una resonancia o hacemos un electroencefalograma.
donde de igual manera los diferentes tipos de ritmo cerebral, el ritmo alfa, beta, delta, teta, vamos a ver que se va, en una persona joven, su ritmo alfa es normal, con una amplitud, llamémoslo así, de unos 120 microvoltios. En la persona adulta, con su envejecimiento cerebral que se comenzó a producir a partir de los 60, 70 años, ese tipo de ritmo cerebral, a través del electroencefalograma, vamos a ver que ha bajado de amplitud y su frecuencia, que era de tipo alfa, de 12 ciclos por segundo, ya no va a ser esa frecuencia, sino se va a hacer una frecuencia de tipo delta o teta, donde ya la frecuencia va a ser de unos 4, 5, 6 Hz por segundo y una amplitud muy baja de unos 40, 60 microvoltios. Entonces, ese aplanamiento, esa lentificación de las ondas corticales, entiéndase que el electroencefalograma no estudia el parénquima. El electroencefalograma estudia la actividad cortical. Entonces, esa disminución de la amplitud y la disminución de la frecuencia nos está indicando ya un envejecimiento cerebral. Entonces, esa es la importancia, además de la anamnesis. Recuerden que la anamnesis para mí es algo, inclusive ya nos adelantamos muchas de las veces con la semiología, nos adelantamos a lo que vamos a encontrar con el electroencefalograma o a encontrar con una tomografía o una resonancia. Porque el cerebro es algo tan hermoso, yo lo digo tan sagrado, ¿no? Y tan matemático, que cualquier cosa, por más simple que sea, ya nos da la focalización y el sitio exacto donde está. Entonces el cerebro, en sus fases de desarrollo, vamos compactando nuestros conocimientos, nuestras experiencias a través del hemisferio derecho. Entonces, a veces pensábamos de que no, que es el izquierdo, o que es el derecho, que es el derecho o el izquierdo. No, aquí la compactación, la impregnación de todos los conocimientos, hemisferio derecho. ¿Quién lo va a ejecutar? Es el hemisferio izquierdo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque desde el momento en que nacimos, ese momento empezamos a aprender. Desde el momento que estamos engendrados en el vientre materno, ese niño, de acuerdo al estímulo de cariño, de amor, de parte de ese hogar, de ese padre, de esa madre, ese niño tiene su formación sólida. Pero si desde el vientre materno esos estímulos desagradables de maltrato, de borrachera de los padres que llegan pateando a la puerta, gritando, son estímulos que lo hacen sobresaltar a ese niño. Entonces, ese niño no va a ver un desarrollo armónico, un buen desarrollo psicológico, un buen desarrollo neuronal. ¿Por qué? Porque sus estímulos desde muy pequeño se han producido un montón de descargas de neurotransmisores que han alterado. Por eso es lo que vemos dos tipos de neurotransmisores específicamente, ¿no es cierto? Los neurotransmisores excitadores, ¿sí? Y los neurotransmisores inhibidores. Entonces, el equilibrio de ello nos da la personalidad, nos da un envejecimiento progresivo pero seguro. Una alteración del equilibrio de los neurotransmisores, llámese excitativo o inhibidor, sí, nos va también a dar una determinada patología cerebral. Por lo tanto, debemos tener muy en cuenta en el envejecimiento cerebral todo este proceso desde que el niño fue engendrado, desde su desarrollo intrauterino, desde el momento que nace. Yo siempre digo a mis alumnos, el futuro de un niño, de un ser, está en el primer minuto, desde que sale, desde que se aparta del canal uterino, desde que sale, desde que se pega su primer suspiro, porque allí está el aporte de oxígeno y el funcionamiento del sistema circulatorio. Si ese niño no respiró los primeros minutos, va a darse sus daños cerebrales irreversibles. No envejecimiento infantil cerebral, sino una hipoxia cerebral, una isquemia cerebral masiva, sí, que va a repercutir toda su vida. Entonces, quedamos claros, envejecimiento es un proceso fisiológico normal de todo ser humano, caracterizado especialmente por alteraciones de las estructuras que conforman el sistema nervioso. Llámese
axón, llámese dendrita, llámese botón sináptico, llámese hendidura, llámese membrana receptora, lo que sea, todo eso se maneja con neurotransmisores. Por lo tanto, no es muerte neuronal la que produce el envejecimiento, sino es las lesiones propias de la edad que han alterado el esqueleto neurológico de la persona. Entonces, eso más o menos está explicado, ¿no? Tendríamos muchísimas cosas más por hablar del envejecimiento. No sé si hay alguna inquietud, continuamos más, nos quedamos allí o en la parte neurológica. Muchas gracias, doctor. Excelente su aporte. Invitarles a cada una de las personas que ahorita nos están viendo a que vayamos haciendo las preguntas y al final de la presentación de nuestro segundo expositor podemos ir haciendo ya las inquietudes para cada uno de los ponentes, ¿sí? Muchísimas gracias, doctor, por su aporte, muy claro el tema, y esperemos las preguntas que nos están haciendo llegar ya sea por WhatsApp con las instituciones o también a través del Facebook. Muchas gracias. A continuación voy a presentar al doctor Juan Carlos Oliveros. Voy a leer un poquito de su hoja de vida. Él es PhD en psicología con énfasis en neurociencia cognitiva, es magíster en neuropsicología clínica, especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico, psicólogo, escritor, editor, tiene conocimientos en evaluaciones clínicas, psicometría, para el desarrollo de pruebas de diagnóstico y formulación de casos, evaluaciones psicológicas, neuropsicológicas, toda la parte de estimulación y rehabilitación en la parte de neuropsicología. Doctor, es un gusto tenerlo con nosotros. Le dejo con las personas que nos están apoyando a través de las redes. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a ti, mi estimada Mónica, y al doctor, por supuesto, al doctor Sánchez. Es impresionante cómo logra sintetizar en tan pocos tiempos lo que significa el aprendizaje de años y años de neurología y de lo que es un diagnóstico diferencial acerca del envejecimiento. Y es maravilloso, además, escucharlo de un profesional de la calidad de él, porque creo que nos ha aclarado en primera parte, en primera instancia, todo lo que es el contexto de lo que significa envejecer. Por supuesto, envejecer no como una patología, no considerado como una enfermedad. Envejecimiento es una parte natural, un momento natural de la vida, y por lo tanto todos vamos a llegar hacia allá, esperamos, y por supuesto todos tendremos que anticipar y preparar todo esto. Lo que el doctor nos ha aportado me permite a mí ya dar el paso a hablar acerca de cognición y envejecimiento. La primera parte yo me voy a permitir, yo tengo unas pequeñas diapositivas que quiero compartir, pero pues son básicamente, la primera parte es una muy buena noticia que cualquier adulto mayor en este momento debe recibir, y por supuesto los que están entrando todavía en esta etapa de la vida, y es que las neurociencias han descubierto que el cerebro cambia toda su existencia. Creíamos y asumíamos que el cerebro solamente iba a cambiar en los primeros momentos de la vida, en las etapas de neurodesarrollo, que solamente los niños tenían la plenipotencialidad de generar en sus cerebros esas neuronas, ese cambio de las neuronas, esa neuroplasticidad y esa neurogénesis. Pero la buena noticia es que aún a los 90 años o más vamos a tener la posibilidad y continuaremos teniendo la posibilidad de generar nuevas neuronas, de generar nuevas redes sinápticas y de transformar el cerebro. Lo que quiere decir que es una tarea que nunca es tarde, que siempre hay una oportunidad, y que esa oportunidad, por supuesto, nos dice que cuando comencemos a invertir en el cerebro, vamos a invertir bien. Por supuesto que para nosotros el envejecimiento, ya lo explicaba el doctor Sánchez, es la parte, explicar la parte biológica, y por supuesto que esa parte biológica va a darnos el envejecimiento cognitivo. Ese envejecimiento cognitivo es ese problemas en el procesamiento que vamos teniendo, en el manejo de la información, que nosotros lo conocemos principalmente como vejez,
No hablemos del envejecimiento patológico, por supuesto, porque el objetivo de este live no es hablar de patología, sino es hablar de envejecimiento saludable y de cómo cambia nuestro cerebro y cómo anticiparnos o prepararnos para esos cambios. Bueno, la primera parte es entender que efectivamente el cerebro va a cambiar y que el envejecimiento se va a dar en esos diferentes momentos. La otra parte, y es también importante, es que si bien tenemos una edad fisiológica, también va a depender esta no de nuestra edad necesariamente cronológica. O sea, una cosa es tener 70 años y otra cosa es tener un cerebro de 70, un cerebro de 80, un cerebro de 90 en un cuerpo de 70. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que dependiendo de los hábitos, de nuestras costumbres, de lo que invirtamos en nuestro envejecimiento cerebral, pues vamos a envejecer de manera saludable o de manera patológica. Por supuesto que lo que más nos interesa es tener una edad cronológica y de 70, 80, pero una edad neurológica por lo menos de 10 años antes. O sea, tener un cerebro que no esté envejeciendo o que se esté manteniendo mucho más saludable que la media poblacional, porque estas edades fisiológicas pues están asociadas realmente a las medias poblacionales. Si nosotros nos preparamos, organizamos, invertimos, trabajamos en la formación, en la construcción de ese cerebro, por supuesto, desde toda la vida, pero principalmente cuando nos estamos acercando entre los 30, 40 años, empezamos a entender que la vejez va a ser algo real, que la vejez va a llegar y que ese llegar de la vejez pues va a significar simple y sencillamente que tenemos que anticipar y prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Prepararnos para invertir en ese momento que nos va, que dependiendo cómo lleguemos, nos va a hacer una vejez muy enriquecedora, muy vívida, o vamos a tener una vejez con muchísimos problemas. El doctor Sánchez decía, va a disminuir la cantidad, o sea, esa hemodinamia cerebral y biológica, pues va a disminuir porque es natural. O sea, vamos a tener menos oxígeno en nuestro cerebro, vamos a empezar a perder masa cerebral. Esta diapositiva que sigue no lo muestra, la diferencia entre un cerebro saludable y un cerebro de un adulto normal y el cerebro de un adulto mayor, y la diferencia pues por supuesto es pérdida de volumen de masa cerebral, pérdida de capacidad cerebral, pero esto no es más que parte también de lo que significa la pérdida biológica que sufre el organismo. Todos sabemos que vamos a perder unos centímetros de altura por pérdida de densidad ósea, todos sabemos que vamos a perder habilidades motoras por pérdida también de masa muscular, y por supuesto que el cerebro nos iba a quedar por fuera de todo este modelo de pérdida, este modelo de retrogénesis, de envejecimiento, y pues el cerebro va a perder también una cantidad de su masa cerebral. Estamos hablando de pasar de un cerebro de 1450 gramos a un posible cerebro de 1200, 1300 gramos, 1350, pero por supuesto que esto también va a depender de la calidad de envejecimiento o de la forma como hayamos manejado esto. El cerebro se daña, por supuesto, y se va a dañar y dependiendo en la mayoría de los casos de la forma como hayamos manejado esos momentos de vida, ese envejecimiento y esos hábitos que hayamos mantenido durante toda la vida adulta. ¿Qué es entonces lo relevante en este modelo de envejecimiento saludable? Algo que se llama la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es ese fondo de pensiones, ese fondo de ahorro que todos los adultos deberíamos tener, comenzando desde una edad, desde adultez joven, empezando a invertir en mantener un cerebro saludable, ya lo decía el doctor Sánchez, moderar el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, las grasas, una cantidad de hábitos que van envejeciendo cada vez y a mayor velocidad ese cerebro, y que por supuesto va a ser lo que nos va a pasar la cuenta de cobro en la edad adulta o en la vejez. Una reserva cognitiva, haber mantenido un cerebro no solamente cuidado, activo, sino también haber invertido en la estimulación, haber mantenido siempre unos buenos hábitos, van a hacer que cuando lleguemos a esta edad adulta tengamos un cerebro realmente en cuya edad fisiológica
nos permite ver a un adulto mayor totalmente independiente, autónomo, ajustado a su momento y, por supuesto, viviendo con plenitud. Voy a contarles unos pequeños tips al respecto de lo que significaría envejecer y quiero compartirlos con ustedes porque pues para mí es sumamente importante dejar en estos escenarios pues una oportunidad de aprender todos. Por eso paso muy rápido toda la presentación. ¿Qué nos ha enseñado cómo anticipar o cómo manejar el envejecimiento? Pues nos lo ha enseñado no solamente la nosología clínica, toda la parte que la neurología y que la neurocirugía y las neurociencias han desarrollado, incluyendo la neuropsicología, sino también entidades clínicas que comenzamos a investigar ya desde ahora y que nos han aportado información supremamente relevante. Una de ellas es muy sencilla, se llama el deterioro cognitivo leve, y esta entidad lo que nos ha permitido entender es cómo cuando el diagnóstico diferencial no nos lleva, como decía el doctor Sánchez, hacia ninguna patología, empezamos a hablar de envejecimiento y ahí empezamos a anticipar qué tan saludable, o sea, qué tan sano es ese envejecimiento o qué tan patológico puede llegar a ser. El deterioro cognitivo leve es una de esas entidades que es muy sensible a la edad adulta, en donde la persona comienza a reportar en su momento, pues esas pequeñas pérdidas de memoria, esas pequeñas pérdidas nésicas, que es básicamente lo primero y lo más sensible a la funcionalidad social, a las áreas de ajuste social de los seres humanos. Empezamos a olvidar las llaves, empezamos a dejar algunas, se nos quedan los documentos, cerramos el carro con las llaves adentro, empiezan a pasar algunas cosas y este deterioro cognitivo leve lo que nos permitió como entidad diagnóstica es decir qué tanto está asociado a factores de estimulación o qué tanto puede estar asociado a factores de envejecimiento patológico. Y es supremamente interesante porque cuando encontrábamos que no era envejecimiento patológico, que no estaba debutando ninguna enfermedad, no teníamos una demencia tipo Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa debutando, sino que teníamos básicamente un tema de falta de estimulación, pues podíamos cambiar los hábitos de las personas y con este cambio de los hábitos motivarlos también a desarrollar nuevas habilidades y nuevas expectativas de vida. Ahora, estas son las dos imágenes de cerebro con lo que quiero cerrar este primer segmento de envejecimiento y es con cuál queremos vivir. Queremos vivir con un cerebro con una gran pérdida de masa, con una pérdida de funcionalidad, con grandes dificultades, o queremos envejecer con un cerebro que también tenga una pérdida, porque envejecer también es parte de la vida, o sea, es necesario, todos vamos a llegar allá, pero queremos envejecer con un cerebro que nos dé funcionalidad, que nos permita ser autónomos y que nos dé ajuste en la vida. Esa es la pregunta con la que llegaríamos hasta este momento. Vamos ahora muy brevemente a qué hacer, o sea, qué sabemos que podemos recomendarle a un paciente, a una persona o a alguien que llega a nuestra consulta en neuropsicología o en neurología y nos pregunta qué hacer y ahora qué hago. Bueno, pues hay algunas pautas, yo sé que nos encantan los recetarios, entonces vamos a dar los recetarios de esta manera, unos puntos que si los seguimos nos van a ayudar muchísimo a entender qué significaría tener un buen envejecimiento. La primera parte, el ejercicio. El ejercicio regular, por supuesto que aumenta la oxigenación cerebral, cambia los mecanismos de hemodinamia, mejora el procesamiento cognitivo, no solamente está favoreciendo el corazón, los pulmones, el organismo, sino también está favoreciendo de una manera muy significativa el cerebro. No dejar de hacer actividad física es parte del primer compromiso que se debe tener con uno mismo para tener un envejecimiento saludable. Por supuesto que el ejercicio regular, hablamos del ejercicio dependiendo de la edad cronológica. O sea, si usted no ha hecho maratones a los 40 años, no va a correr maratones a los 70. Simplemente continúe un hábito permanente, saludable. El caminar también es una actividad física. O sea, el ejercicio no siempre son pesas, músculos, sino el ejercicio también es caminar, mover, alzar,
desplazarse. Eso permite que el cuerpo mantenga una dinámica y que también nuestro cerebro se mantenga oxigenado y activo. Primer punto. Segundo, muy rápido, la dieta es esencial. Y la dieta es esencial porque lo mencionaba el doctor Sánchez, pues por supuesto, todo este cambio de arteriosclerosis, que estamos taponando nuestras venas con unas dietas de frituras, de comidas altas en sodio, aumentando, que cambian nuestra tensión arterial. O sea, todo esto que está pasando está afectando a ese cerebro. Toda esta grasa que estamos consumiendo y que se está depositando en el sistema vascular también se deposita en el cerebro y también genera dificultades en áreas del cerebro, bloqueos, áreas de pequeño daño, áreas de pequeño infarto. Por supuesto, la dieta, lo que comemos es lo que somos. Y si cuidamos nuestra nutrición, vamos a cuidar nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Es importante dormir. Y es importante tener higiene de sueño, hábitos saludables de sueño. El dormir se ha comprobado que es parte esencial del mantenimiento de las capacidades cognitivas. Cuando dormimos poco, procesamos poco, cambia nuestro mecanismo de procesamiento cerebral y aquí lo que queremos motivar o incentivar principalmente es que nuestro cerebro tenga la oportunidad de recuperarse, de hacer ese mecanismo que durante el sueño recupera y beneficia y, por supuesto, tener hábitos saludables de sueño. Eso es importante, dormir mínimo 8 horas y cuidar esa higiene del sueño para mantenernos, o sea, no lo estoy diciendo solamente en la vejez, lo estoy diciendo si una persona ha tenido dificultades o tiene malos hábitos de sueño a los 30, a los 40, a los 50, su cerebro ha estado sufriendo 30, 40 años seguidos y por supuesto su envejecimiento y su procesamiento cognitivo va a estar vinculado también a este abuso que ha hecho del uso de su cerebro. Aquí no estamos hablando de algo que sea para comenzar a los 80 años por si acaso. Aquí estamos hablando de algo que podemos comenzar desde los 40 años, pero que si tenemos 60 y lo podemos corregir, es el momento de corregirlo y vamos a tener cambios importantes. Voy avanzando más rápido. Por supuesto, ejercicio mental. Hemos hablado muchísimo de la estimulación cognitiva. Mantenerse activo cognitivamente, de leer, jugar ajedrez, llenar sudokus, hacer sopas de letras. O sea, mantener actividad cognitiva es un ejercicio también. Y ese ejercicio fortalece y mantiene redes neuronales que generan alto impacto en el procesamiento cognitivo en la vejez. Esa es la reserva cognitiva con la que vamos a olvidar menos cosas, vamos a mantenernos mejor y vamos a tener un mejor momento en la edad adulta. Viajar es importantísimo, o sea, nos retiramos y consideramos que en muchas oportunidades retirarse significa archivarse. Nosotros no hemos aprendido algo supremamente importante que el primer mundo lo ha desarrollado como un hábito, como una cultura, que es la famosa generación Silver. O sea, generación Silver, esa generación que ya sus canas hacen que su cabello se vea, que su cabeza se vea plateada, y esa generación Silver es una generación que en muchos momentos comienza a tener la oportunidad ya de viajar, de conocer, de moverse, tener más tiempo para invertir, hacer yoga, ir a lugares, conocer nuevas expectativas, tener nuevos hábitos. Lo que más deteriora el cerebro es archivarse, quedarse en un rincón mirando hacia una pared con un televisor y quedándose quieto. Eso hace que el cerebro comience a deteriorarse, a desconectarse, comience a dañarse. Si hemos estimulado nuestro cerebro de manera continua, pues por supuesto esto nos va a ayudar. Y viajar también genera emociones positivas y ojalá tengamos la oportunidad de viajar con esa persona que hemos compartido toda nuestra vida, por supuesto. También estamos hablando de los trastornos del estado de ánimo y es, por supuesto, importante que el adulto mayor mantenga sus redes, que tengamos redes saludables toda nuestra vida y que esas redes nos ayuden a construir las relaciones con otros, con nuestros amigos, mantener la conversación, la comunicación con nuestra familia. Todo esto permite mantener una salud mental apropiada y, por supuesto, un estado mental positivo y apropiado para que el cerebro se mantenga siempre funcionando con emociones saludables. Una persona
que se arrincona y que adicional a eso sus emociones son contradictorias, está molesto, se vuelve huraño, pues se va a deteriorar porque no solamente está llevando mucho estrés, sino adicional a eso se está lastimando emocionalmente permanentemente. Vamos ya terminando para darle la oportunidad a las preguntas que sé que le van a hacer al doctor y que van a ser maravillosas. Vamos a hablar, por supuesto, de esos factores, de no perder de vista los factores de riesgo. Ya lo dijo el doctor, eso es importantísimo, por eso me atrevo a resaltarlo. El doctor dice, si usted tiene una medicación para la hipertensión, tómese su medicación para la hipertensión. Si usted tiene problemas de azúcar, mantenga su glucometría controlada. O sea, si usted tiene enfermedades de riesgo, factores crónicos, cuídelas porque si se descuida en la edad adulta, pues ya va a ser más complicado y muchas de estas enfermedades van a generar riesgos mucho más profundos y padecimientos más graves. Ya hablamos de la reserva cognitiva, invertir en eso, invertir en mantener ese cerebro activo, en mantener redes neuronales saludables que nos permitan envejecer y tener un buen procesamiento para cuando llegue esos momentos en donde va a haber esa pérdida natural que el doctor nos explicaba y que acabamos de ver en el cerebro, esa pérdida que va a ser de masa, que va a ser de conexiones, que va a ser de capacidad de flujo sanguíneo, pero pues si tenemos buenas redes, nuestro cerebro va a seguir procesando. Un poco más lento, pero eso también es parte de la vida. O sea, comenzamos lentos, terminamos lentos, pero vamos a ir avanzando sobre una buena línea de envejecimiento. Y por supuesto, la felicidad. No la felicidad que nos venden los medios, la felicidad de las maquinitas, la felicidad de los comerciales. Hablamos de la felicidad como la plenitud, como aceptarse, aceptar el momento biológico en el que se encuentra, vivir ese momento biológico con plenitud y simplemente sonreír porque de una u otra manera por ese camino ya transitamos y por ese camino ya vivimos y tenemos mucho que aportar y mucho que entregar. Se lo pierden los que no lo aprovechan, se lo pierden los que no se sientan y nos escuchan. Esa parte en la tercera edad es sumamente importante y esa plenitud, esa felicidad que da vivir en plenitud es la más importante. Listo, ese era mi aporte, es lo más importante y es lo que queremos invitar a que se hable y se conozca acerca de envejecimiento cerebral. Creo que me extendí un poco, me disculpo y pues ya muchísimas gracias y quedo pendiente de las preguntas. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, muy clara su explicación. Muchas gracias también al doctor Amable por todo su conocimiento. Voy a dar inicio a las preguntas y voy a hacerlo en el mismo orden que lo hicieron cada uno de los ponentes. Voy a dar inicio con el doctor Amable Sánchez. Una de las preguntas es, ¿cuáles son los factores de riesgo más comunes en la edad adulta? Bien, en primer lugar partamos indicando de que el envejecimiento es un proceso fisiológico, un proceso normal. Desde el momento que nacemos empezamos a envejecer paulatinamente y el cerebro se almacena de información hasta los 30 años de edad para luego empezar a decaer paulatinamente. Entonces los factores de riesgo, como bien lo decía el doctor Juan Carlos, son múltiples. Uno de ellos especialmente es la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes, el sedentarismo, ¿sí? Los problemas cardiovasculares, ¿no es cierto? Todo lo que son alteraciones del ritmo cardíaco. Pero todo eso nos está llevando a un envejecimiento ya de tipo patológico. Esos son factores de riesgo de tipo patológico del cuadro demencial o de un envejecimiento, ¿sí? Entonces, el envejecimiento es un proceso fisiológico. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Es, como acabó de decir el doctor, con los ejercicios, con los tratamientos específicos que uno tiene que llevar, yo digo una cosa importante, ¿no? No porque la persona llega a cierta edad, se terminan sus metas o se terminan sus proyecciones.
No. Es más aún, allí es cuando debemos hacer uso de nuestro hemisferio derecho y poderlo ejecutar con el izquierdo. Porque nosotros con mucha más experiencia vamos a ser buenos emprendedores. Vamos a emprender cada día más, cada día más. Y mientras más aprendamos, y mientras más nos caemos, y mientras más nos levantamos, estamos aprendiendo. Y el cerebro no va a declinar tan fácilmente a su envejecimiento. Entonces, los ejercicios físicos, uno, sin exagerarse tampoco, pero sí los ejercicios intelectuales, ¿no es cierto? Los cálculos, bueno, yo me voy a proyectar, voy a emprender en una pequeña empresa, hago mis cálculos matemáticos manuales, a la antigua, ¿no es cierto? A la chapada antigua. Sumo, resto, chuta allí, borro, nuevamente continúo, hago la división, veo cuánto le toca tanto a la persona, tanto a mí, cómo voy a perder. Y luego lo compruebo con la calculadora, con la computadora y veo. Ese ejercicio intelectual es lo que me ha permitido una plasticidad mejor y recoger todas esas informaciones que las he tenido, como dijo el doctor, almacenadas, guardadas, embodegadas, que vuelvan a florecer. ¿Sí? Entonces, la prevención especialmente lo hacemos con el ejercicio tanto físico, pero más con el ejercicio intelectual, el ejercicio matemático y las proyecciones. Eso queda. Muchas gracias, doctor. Tengo aquí la pregunta de una de las mamitas, sí, de nuestro centro, y la pregunta es, ¿cómo el climaterio o menopausia afecta en el envejecimiento? A ver, allí influyen muchos trastornos de tipo hormonal, ¿no es cierto? Y al haber problemas de tipo hormonal, sí, automáticamente van a traer problemas de tipo psicológico. Y los problemas de tipo psicológico va a llevar muchas las veces a la incomprensión del marido hacia la esposa. Y eso va a traer más problemas de tipo emocional. Va a quitársele el sueño, va a alterársele la presión arterial, va a alterarse su círculo circadiano, lógicamente, del sueño, y las ideas repetitivas negativas de la persona ocasionan mayor liberación de sustancias químicas en el cerebro y facilitan un envejecimiento. Una de las cosas principales es el sueño. El sistema reticular activador ascendente se mantenga en buenas condiciones, manejamos un buen sueño, una buena estabilidad emocional. Pero si con cambios hormonales la mujer tiene sus cambios de comportamiento, sus cambios conductuales, ¿no es cierto? Va a alterar, lógicamente, no solamente a ella, sino va a alterar al núcleo de la familia. Altera al esposo y altera a los hijos. Y vienen las discusiones y viene todo el lío y todo el relajo respectivo que se viene. Entonces, el problema hormonal altera el sistema nervioso altera los cambios neuroquímicos del cerebro y esos cambios neuroquímicos del cerebro no solamente producen alteraciones conductuales, sino hipertensión arterial, diabetes, sí, y un montón de problemas que se asocian a ello. Entonces, por ahí se encajona más o menos el proceso del envejecimiento. Así que las personas de tener más calma, más tranquilidad, cuando entren a ese estado fisiológico, pues del cambio de vida que vulgarmente se dice. Cambio de vida debe ser un cambio de vida, pues de cambiar de conducta y ser mejores todavía, no alterar y alterar el orden. Más o menos por ahí está encajonado, ¿no? Muchas gracias, doctor. Me parece que es un tema para todo un foro nuevo que tengamos, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora sí, voy con el doctor Juan Carlos, que tiene una inquietud que nos hace Doménica Aguirre y nos dice, ¿las personas con Alzheimer, doctor, tienen reserva cognitiva? Doménica Aguirre, sí, claro, buenas noches, sí. Mira, muchas gracias por la pregunta, Doménica. Claro, las personas con Alzheimer tienen reserva cognitiva, todos tenemos reserva cognitiva. O sea, la reserva cognitiva es esa capacidad
que construimos, esa plenipotencialidad que construimos en nuestro cerebro a partir de los aprendizajes, de todo lo que significó desarrollar durante toda la vida actividades, trabajo, estudio, investigación y también experiencias de vida. Eso se llama, o sea, la reserva cognitiva está ahí. Lo que pasa es que podemos tener una reserva muy grande, podemos tener una reserva muy pequeña. El live es sobre cerebro sano, pero no puedo dejar de decir esto, y es que es muy elocuente cuando tenemos un paciente que llega con un diagnóstico de Alzheimer, que se establece por primera vez un diagnóstico de Alzheimer y encontramos a una persona que fue profesor universitario, escritor, orador, trabajó, maneja 5 idiomas, pues por supuesto que su deterioro asociado también a esa capacidad cognitiva previa a la patología premórbida, pues nos va a dar una persona que se va a deteriorar a menor velocidad, o sea, que va a tener más ajuste y que va a tener posiblemente un curso de la enfermedad diferente. Un caso muy contrario, cuando la persona, nosotros hacemos anamnesis y vemos un poco su historia de vida y observamos que realmente la última vez que estudió tenía 17 años, salió de su grado, no continuó, lee muy poco, casi nunca leyó nada, no se mantuvo activo, no hizo esfuerzos cognitivos durante su vida, su trabajo fue algo muy repetitivo, ojalá que no le haya tocado trabajar de noche durante 20 años de la vida, cosas como estas en donde sabemos que al final, cuando llega y adicional a eso debuta con una patología como Alzheimer, pues su reserva cognitiva está por supuesto disminuida y el curso de la enfermedad se va a exacerbar a una velocidad diferente. Esas son como las consideraciones principales que se deben tener cuando se habla de Alzheimer y reserva cognitiva. Muchas gracias, doctor. Gloria Orellana nos dice muchas gracias, excelente exposición a los dos profesionales. Beatriz igual, magnífica exposición. Víctor nos hace nos agrega algo que dice: jugar ajedrez, el baile puede ayudar a mantener sano nuestro cerebro. Tenemos otra pregunta de Priscila Cuenca que nos dice: ¿qué estrategias se pueden emplear para realizar o para hacer refuerzo cognitivo, como memoria, en personas adultos mayores que tienen diagnóstico de Alzheimer? Ok. Bueno, volvemos otra vez. Gracias, gracias Priscila. Pues el live no es de patología, pero volvemos otra vez. Yo sé que estamos viviendo una pandemia asociada también al Alzheimer y a las enfermedades neurodegenerativas. Esto se ha vuelto una preocupación más común porque realmente ya vivimos más. Nuestra media expectativa de vida aumentó y por supuesto estas enfermedades que se presentaban pues ya están siendo mucho más sensibles socialmente porque ya hay mayor cantidad. Hay momentos, o sea, no hay nada diferente que decir que una persona que se diagnostica con Alzheimer tiene también algo supremamente importante y es un diagnóstico diferencial, saber cómo está, en qué momento está de la patología, con qué recursos llega a la enfermedad, con qué cuenta y por supuesto cada paciente o a cada paciente se le debe hacer un tipo de intervención diferente también dependiendo de su momento. Lo que sí puedo decir es que actividades principales para pacientes con Alzheimer, sí hay muchas que a mí me gustan bastante y es toda la estimulación que tiene que ver con la música, con las imágenes de su vida. O sea, todos sabemos que la memoria autobiográfica se construye con la emoción y es profunda y es una memoria muy, muy difícil de extinguir y por supuesto es la memoria de lo que somos las personas. Mantener esa memoria, preservar esa memoria de lo que es la familia, sus hijos, que siga recordando, que siga estimulando momentos de su vida, la música que le gustaba, la comida que le gustaba, mantener esa parte viva lo más que se pueda en la cognición del paciente, yo creo que es de los factores más relevantes porque también generan emocionalidad positiva. O sea, genera una buena emoción, genera un buen momento y a pesar de entender que esta es una enfermedad catastrófica porque el deterioro del cerebro va a llevar a la muerte, no necesariamente de la enfermedad porque puede cursar con otras, pero sí es una enfermedad irreversible hasta el momento.
sí lo que podemos hacer es preparar, es anticipar. O sea, no vamos a actuar como bomberos apagando el fuego, vamos a preparar lo que viene y vamos a fortalecer y a reforzar todas esas habilidades de comunicación emocional de la persona, esos recuerdos y esa memoria autobiográfica que es la que nos construye y es la que nos dice quiénes somos y de dónde venimos. Hay que trabajar eso con el paciente porque lo vamos a ver sonreír más seguido y lo vamos a ver reconocer. Cada que reconozca el rostro de un ser querido se va a sentir bien. Y en esa parte, ahí estamos hablando de bienestar. Y bienestar no es otra cosa más que estar bien. O sea, es importante. Y si el paciente está bien, las cosas están avanzando. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Amable. Realmente ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora los aportes de cada uno de ustedes. Resaltar justamente el aporte que nos ha hecho el doctor Amable Sánchez al explicarnos el funcionamiento del cerebro y su relación con el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Saber que el ser humano es integral. Nunca podemos pedir a alguien que deja tus problemas en casa y venga a rendir cognitivamente bien aquí o en el trabajo. El ser humano es íntegro, por lo tanto, si tiene alguna dificultad, tanto a nivel emocional o como alguna dolencia, va a tener algún comportamiento o alguna situación que disminuya su calidad de vida, que es lo que nos está indicando el doctor Juan Carlos. Muchas gracias, doctor Amable, por toda la explicación. Entender la parte biológica de cómo funciona nuestro cuerpo es tan importante porque de esa manera podemos optimizar nuestro rendimiento. Doctor Juan Carlos, muchas gracias por su aporte en el área cognitiva. Saber que esos hábitos de vida, ese trabajo que ahora estamos haciendo en la juventud, valga a tomar su ejemplo, saber que estamos poniendo ahorros en nuestro banco, ¿no? Para nuestra vejez, ese banco que lo estamos trabajando ahora, que estamos leyendo, que estamos aprendiendo nuevos hábitos. Por supuesto, no significa que cuando tengamos más edad no lo tengamos que hacer, ¿no? Invitar más bien a cada uno de ustedes que son papás, que son hermanos, que son nietos, que son sobrinos, a apoyar a los adultos mayores que tenemos en casa, que están ahora mismo por situación de pandemia, algunos pues mucho tiempo encerrados. Aprovechar que nos decía el doctor Juan Carlos, ver espacios para que aprendan y desarrollen nuevas habilidades, que nos recomendaba el doctor Amable, ver los espacios para que puedan hacer un poco de actividad física, saber que ellos están ahí y que nosotros estamos junto a ellos. Muchísimas gracias, doctores. Les dejo con un espacio de despedida y un mensaje final. Iniciamos en este caso con el doctor Amable. Muchas gracias la paciencia que tienen y hayan tenido en soportarme esta parte media árida, como dije en un principio, de lo que es la neurología. Es algo tan bello, tan hermoso las neurociencias y tan difícil comprender muchas cosas del cerebro, que muchas de las veces tenemos que imaginarnos para poder comprender. Muchísimas gracias a usted, doctora Mónica, muchas gracias al doctor Juan Carlos, y siempre disponible en todo lo que pueda colaborar con ustedes. En lo poco que pueda colaborar, lo haré con todo corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y téngalo por seguro que vamos a pedir su apoyo en otra oportunidad. Hay muchos temas que necesitamos analizarlo. Muchas gracias. Su espacio, doctor Juan Carlos. Bueno, pues antes que nada, de verdad, doctor Sánchez, muy, muy amable, muchas gracias, su aporte, y por supuesto que lo queremos seguir invitando a muchos live más. Las personas quieren saber, quieren escuchar de primera voz, de una voz de autoridad como la suya, hablar de neurología, hablar de cerebro. Para nosotros es supremamente importante su presencia y le agradezco mucho. A los que nos han escuchado hoy, pues agradecerles. E invitarlos realmente a que nos debíamos esta conversación, nos debíamos hablar de esto, que significa que es una parte, un momento natural de la vida. He visto que han seguido muchas preguntas sobre neurogénesis, claro, todavía hay neurogénesis, sí, neurogénesis va a haber toda la vida, en todos los momentos del cerebro. Algunas estructuras de nuestro cerebro van a seguir todavía especializando células, haciendo neurogénesis, no a la velocidad cuando éramos niños, pero sí van a continuar, se va a seguir haciendo una dendritogénesis, una sinaptogénesis. O sea, la plasticidad del cerebro no la vamos a perder. No va a ser tan plástico como cuando somos jóvenes, pero significa
pero significa que si hay una oportunidad, que si hay un 1% de posibilidad de cambiar, hay que invertirle ese 1%, no tenemos que echarnos para atrás. Se lo debíamos a los adultos mayores este programa, y la verdad nos encantaría seguir compartiendo, seguir hablando de patología, ahora tener la oportunidad de hacer un programa sobre Alzheimer. O sea, ustedes nos lo van a pedir, y la verdad, como dice el doctor Amable, para nosotros esto es un gusto, estamos para lo que nos pidan, estamos para servir, y ojalá tengamos la oportunidad de volver a compartir espacios así. Mónica, a la red y al doctor Amable, muchísimas gracias por escucharnos. Ya observo el doctor que cuando hablo mucho, pero doctor, es que la verdad esto es un espacio, son espacios en donde después, cuando escuchamos a las personas preguntar o hablar de lo que hacemos, es demasiado interesante ver hasta dónde llegamos y cómo se activan, y todas las preguntas que las personas tenían. Esto lo hacemos por los demás, y vale la pena invertir este tiempo siempre. Muchas gracias, y de verdad, muy amables por todo. Muchas gracias, doctor, a cada uno de ustedes. Agradecer a nuestros compañeros de la red de instituciones, agradecer a quienes hacen desde la Universidad Técnica Particular de Loja, el INEDUC, Instituto de Educación, al Grupo de Investigación de Familia, a quienes hacen ACUNAR, Psicodidac, EVA, MUSA, y por supuesto, para quienes conformamos desde Aprendiendo Juntos y Conocer. Sepan que estamos a vuestra disposición, y estas actividades y estos foros que hacemos, los hacemos pensados en ustedes y para ustedes. Ha sido un gusto haber compartido esta noche con cada uno de ustedes, y Dios mediante nos veremos en otra oportunidad. Una excelente noche.